Chicos, ¿cómo están? Por fin llegó el día viernes. Hoy vamos a trabajar el área de geometría. ¿Ya? Prestamos mucha atención, chicos. Y por favor les pido muchas ganas para trabajar hoy día. Ya viernes, ya el último día de la semana. Estamos ya en el tema número 16 y vamos a trabajar el tema tablas de frecuencia. Vamos a continuar hablando de la estadística. Dijimos que los datos que vamos a nosotros adquirir de una determinada muestra a través de la encuesta la vamos a registrar en una tabla de frecuencias, ¿ya? Entonces vamos a ver el día de hoy cuáles son esas partes que tiene una tabla de frecuencia, ¿ya? Muy bien, una tabla de frecuencia tiene ordenada la información. ¿Y dónde la tiene ordenada? Pues en la frecuencia absoluta y en la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual o porcentaje. Bien, vamos a hablar hoy de la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Indica el número de veces que se repite un dato, ¿ya? El número de veces que se repite un dato se trabaja en la frecuencia absoluta. Ahora, en la frecuencia relativa, representa una parte del número total de datos. Representa una parte del número total de datos. O sea, la frecuencia relativa es una parte de la frecuencia absoluta. Para calcular, vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? La frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representa o cuál es su símbolo de la frecuencia absoluta? Fi. Y en otros libros también está la F y el número 1 pequeñito, ¿ya? La frecuencia relativa se representa con H minúscula y o H minúscula un 1 pequeñito, ¿ya? ¿Y cuál es la frecuencia? ¿Cómo vamos allá a la frecuencia relativa? Aplicando esta formulita. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. ¿N qué significa? El número total de datos. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a ir a la práctica. Dice, completo la tabla de frecuencias. Se encuestó a 20 niños sobre la edad que tenían, obteniendo los siguientes resultados, ¿ya? Hemos encuestado a 20 niños que ha sido nuestra muestra y obviamente estos son los resultados que hemos adquirido, ¿ya? Estos resultados nosotros los vamos a ubicar en la tabla de frecuencias. Muy bien, vamos a trabajar la tabla de distribución de frecuencias, niños. Esta es una tabla de distribución de frecuencias. Todavía nosotros vamos a llenarla, vamos a trabajarla, obteniendo ya estos datos de mi encuesta, ¿ya? ¿Y de qué estamos hablando? Muy bien, entonces las variables, ¿se acuerdan que hablamos de variables cuantitativas y cualitativas? Pues estas son variables cuantitativas porque nos hablan de cantidades, de números, ¿no? En este caso, la variable es edad. La edad. Muy bien, primeramente vamos a poner aquí las edades, ¿no? Y vamos a observar de los datos y vamos a ubicarlos en la tabla de frecuencia de menor a mayor. Ya, el menor tenemos aquí 10, ¿correcto? 10, luego tenemos, a ver, 11, muy bien. Luego tenemos 12, 13, tenemos aquí 13 y 14, ¿ya? 14, que es la mayor edad. Muy bien, ahora, en la frecuencia absoluta, como hemos dicho ya, va el número de veces que se repite un dato. Estos son mis datos. Estos son mis datos. Ahora yo voy a ver cuántas veces se repite 10, ¿no? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3. 3 veces, ¿no? Se repite. Esta es la frecuencia absoluta, es el número. 3 veces. Ahí no va conteo, no van los palotitos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuántos son 11? 1, 2, 3. A ver, 3, 4, 5 y 6. 6. Frecuencia absoluta de 11, 6. 6 niños tienen 11 años. Ahora 12. 1, 2,
4, 5. Muy bien. 5 niños tienen 12 años. Ahora vamos con 13. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. Solo 4. 4 niños tienen 13 años y 14, 1 y 2. Muy bien, 2. Y vamos a buscar el total de encuestados. Si dijimos 20 niños a un inicio, también aquí debe haber 20 niños, ¿ya? 6, 10, 15, 18, 20. Muy bien. Ese es el total. Tengo que sumar bien yo, ¿ya? Muy bien, entonces, vayamos. Ya hemos llenado de mi tabla de frecuencias, frecuencia absoluta. Ahora vamos a trabajar con la frecuencia relativa. Muy bien. Para ello, mis niños, ¿qué es la frecuencia relativa? Es una parte del número total de datos, ¿ya? Y dijimos que vamos a utilizar esta formulita. F1, ¿no? F1, por ejemplo, aquí trabajamos con 3, ¿ya? 3, vamos a dividir entre el número total de datos, que es este, acá vamos a poner N, ¿ya? Entre 20. Entre 20. El 6 vamos a dividir entre 20. El 5 también entre 20. El 4 entre 20. El 2 entre 20. Y ya está. Aquí no, nada. Muy bien, entonces vamos a dividir para que me salga la frecuencia relativa. ¿Correcto? Entonces nosotros dividiendo 3 entre 20 me va a salir, niños, 0,15. Ya está. 6 entre 20, 0,3. 5 entre 20, 0,25. Ustedes ya saben dividir esto. 4 entre 20, 0,2. 2 entre 20, 0,1. Los famosos decimales. Ya está. Muy bien. Si nosotros sumamos todo esto, todo eso, mis niños, tiene que salir igual a 1. ¿Ya? 1. Muy bien. Entonces, así de esa manera se halla la frecuencia relativa. Ahora, vayamos a desarrollar la frecuencia absoluta. La frecuencia porcentual, diré, ¿no? La frecuencia porcentual. ¿Cómo vamos a hallar? Porcentual viene de porcentaje, el porcentaje, este es su símbolo, y es 100, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hallar? Multiplicando 100 por la frecuencia relativa, ¿ya? Por la frecuencia relativa, que es H1, quiere decir por 0,15. ¿Ya? Igual esto, 100 por 0,3. Aquí, para hallar la frecuencia porcentual o el porcentaje, mis niños, vamos a multiplicar entonces 100 por la frecuencia relativa, ¿ya? Entonces, multiplicando esto, tenemos aquí 100 por 0,15, tenemos 15, 100 por 0,3, 30, 100 por 0,25, 25, 100 por 0,2 es 20 y 100 por 0,1 es 10. Todo sumado me tiene que salir 100, porque estamos hablando del 100%. Chicos, muy bien, está muy fácil, les he dejado cómo se hace, entonces no hay que decir no entiendo, está muy fácil. ¿Ya qué es lo que tengo que hacer para encontrar la frecuencia relativa? Igualito para la porcentual. Ahora vamos a responder preguntas.